fortaleza. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Porque tú me diste la vida. Porque tú me diste el existir. Porque tú me diste el camino. Porque tú me diste el amor. Porque tú me diste la vida. Porque tú me diste el existir. Porque tú me diste el camino. Me diste el amor. Mi fortaleza eres tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. El Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza: cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor, su Dios. Y añadió: el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Y apenas los sacerdotes que llevaban el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas de Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, el Jordán se desborda por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha. Las aguas se detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a una gran distancia, cerca de Adán, la ciudad que está junto a Sartán. Y las que bajaban hacia el mar de Arabá, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. Así el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá se convirtió en su santuario. La tierra de Israel fue su dominio. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué tiene el mar? ¿Por qué huyes? Y tú, Jordán, ¿por qué te vuelves atrás? Montes, ¿por qué saltan como carneros? Y ustedes, colinas, como corderos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, el servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ayer el Evangelio de ayer nos hablaba de la corrección fraterna, ¿verdad? Y hoy nos habla del perdón. Es que todos nos equivocamos, todos pecamos, todos andamos mal, todos necesitamos perdonar y todos necesitamos ser perdonados. ¿Y cómo se hace para perdonar? ¿Qué es lo más difícil de todo? Porque perdonar es lo más difícil de todo. Amar al enemigo y perdonar son las dos exigencias mayores del Evangelio. La otra exigencia, no digo que sean fáciles, no son fáciles, claro que no, pero lo más difícil de todo es esto, es perdonar. Perdonar al enemigo, amar al enemigo, perdonar. Eso es lo más difícil de todos los mandatos que nos trae Jesús. Bien,
¿Y cómo hacemos para perdonar? Y aquí lo dice bien claro, en este ejemplo está bien claro. Si uno lo lee al revés, lo entiende. El Señor, en este caso, el Señor mayor representa a Dios y el del medio nos representa a nosotros. Y el de abajo, el tercero, es el que nos representa a aquel que nos ofende. Yo puedo perdonar si me doy cuenta cómo Dios me perdona a mí una cantidad. Primero se habla de 10.000 talentos. El de arriba, el uno, el Señor que representa a Dios, le perdona al de abajo, al del medio, seríamos nosotros, 10.000 talentos. Y el otro no le perdona, el segundo no le perdona al de abajo, no le perdona 100 denarios. 100 denarios, un denario era un jornal de trabajo, o sea, decían 100 jornales de trabajo. Bueno, la diferencia entre el denario y el talento era mucho mayor de lo que hoy nosotros tenemos entre el peso uruguayo y el dólar. El peso uruguayo y el dólar está casi 50 pesos, entre 45 y 50, por ahí. Bueno, era mucho mayor la diferencia. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta cómo Dios nos perdona. Si nosotros nos damos cuenta cómo somos perdonados, por Dios podremos perdonar a los demás. Si no, es imposible. No es una cuestión de altruismo ni una cuestión de fuerza, de voluntad, sino que es una cuestión de amor de Dios. Si nosotros nos damos cuenta cómo Dios nos perdona, nosotros podremos perdonar a los demás. Perdonar, ojo con esto, porque a veces se confunde y se utilizan frases románticas y así, que suenan bonito, pero que en realidad no son imposibles. Perdonar no quiere decir no detener la mano del agresor. No perdonar quiere decir hablar de un pecado que ya pasó y que no se está reiterando. Si ese pecado se está reiterando, si ese pecado se está reiterando, entonces primero hay que detener esa reiteración, esa constancia. Parar. Después puede ser que mañana se vuelva a dar y entonces mañana habrá que volver a perdonar. Pero no si alguien me está rompiendo los vidrios, me rompe los vidrios, me va a romper los vidrios, yo lo tengo que perdonar. Inclusive capaz que no le cobro nada a los vidrios que me rompió, los pago yo. Pero detener la mano, sí, es lícito detener la mano, de sacar la piedra al que me está rompiendo los vidrios, de alguna manera parar que no me siga rompiendo los vidrios. Por decir un ejemplo cualquiera. O sea, perdonar no quiere decir, no caigamos en frases románticas inaplicables, imposibles. Y perdonar quiere decir, sí, detener la mano del agresor, parar el mal que se está haciendo. Y después, una vez que se paró el mal haciendo, o simultáneamente, o antes o después, también perdonar y no castigar, no devolver mal por mal. La venganza es devolver mal por mal. Y la venganza es mayor todavía, es devolver 2 veces el mal que recibí. Bueno, no vengar, ni siquiera una vez, ni siquiera media. La no venganza. No vengarme del que me está agrediendo. Y detener la mano del que me está agrediendo. Y después perdonarlo. Perdonarlo porque ¿cuántas agresiones le hago yo a Dios en el día? Y Dios me perdona. Y bueno, si Dios me perdona, el otro es mi hermano. Y así como hoy lo ofendo yo a él me ofende a mí, mañana lo ofendo yo, porque yo también nací con el pecado. O sea, entonces se trata de detener la mano, el mal que se está haciendo y olvidar y volver a comenzar. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Si nosotros vivimos el perdón de Dios, como Dios nos perdona, podremos perdonar a los demás. Si no es imposible. Es imposible, no es una cuestión de fuerza de voluntad ni de sentimiento. Es imposible directamente. El perdón es hijo del amor de Dios. Es el Espíritu Santo que perdona en mí, por ejemplo. Si yo perdono, es el Espíritu Santo en realidad que está perdonando en mí. Bueno, le pedimos al Señor que, como buenos cristianos que queremos ser, vayamos creciendo también en este tema del perdón. Amén. Que así sea. Presentamos al Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, ten piedad y escúchanos. Ten piedad y escúchanos. Para que la catequesis avive la fe y la caridad de los fieles, a fin de que mirando a Cristo, que dio su vida en rescate de la nuestra,
sean dispensadores de su amor y entrega, oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. escucha. Para que los cristianos manifestemos con alegría nuestra gratitud a Dios por habernos llamado a ser sus hijos y por habernos redimido, oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. escucha. Para que los sacerdotes y los obispos, en comunión con el Papa, sean predicadores convencidos de la misericordia de Dios y generosos dispensadores de su perdón a todos los hombres, oremos al Señor. Ten piedad y escúchanos. Para que los jóvenes, deseosos de construir un mundo mejor en el tercer milenio, lo hagan desde los valores evangélicos de la verdad, la justicia y el amor entregado y generoso, oremos al Señor. Ten piedad y escucha. Para los que ven cerca la hora de su muerte y los enfermos que ya no sanarán, ofrezcan su vida a Dios y experimenten su perdón y la esperanza de la vida eterna, oremos al Señor. Ten piedad y escucha. Para que hagamos fructificar generosamente los talentos que el Señor nos dio y para que su misericordia nos haga más comprensivos con nuestros hermanos, oremos al Señor. Ten piedad y escucha. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin, oremos. Ten piedad y escúchanos. Recibe, Padre Santo, en tu bondad, en tu misericordia, todas estas peticiones que te estamos elevando y otras tantas que tenemos en nuestro corazón. Te los pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo de hombre, que recibimos de tu conocimiento, Jesús, pan de vida. Bendito sea, Señor del universo, por este pan, por este vino, fruto de la vida del trabajo de hombre, que recibimos de tu generosidad y te presento. El cielo con nosotros de vida. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unido a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar.
Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí. De tanto amor Toma. te entregarás en la cruz y en el altar. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo Dios es contigo en un pan. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí.
Oremos. Padre, que la comunión de tu sacramento nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos que venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia Que humildemente a tu maternal corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Me alegra en el Dios que me salva, me dirán las naciones, en ti descanso tu mirada, unidos a todos los pueblos, cantamos a un Dios que nos salva.